Buenos días, hermanos. Abran sus Biblias en Primera de Corintios, el capítulo 9, y vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Primera de Corintios, el capítulo 9, y leemos entonces los versículos que usted tiene ahí en sus pantallas, el versículo 22 hasta el 23, hasta el versículo 27, después el capítulo 10, versículo 1 hasta el 4, y después el mismo capítulo 10, 12 y 13. Y lee así la palabra de Dios en esta mañana. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta es la palabra de Dios. Nosotros queremos en esta mañana comenzar una miniserie de mensajes sobre los obstáculos de la vida cristiana. No es una casualidad que el apóstol Pablo en el capítulo 9, en el versículo 24 hasta el versículo 27, nos da aquí un ejemplo, un retrato de cómo usted lleva la vida. Y la vida cristiana es entonces describida o descrita en un curso, en una carrera, en una pelea, una lucha. Habla una metáfora de atletismo. Cuando uno está entonces en estos ejercicios de un atleta, de un correr, de una carrera delante de uno, que la palabra de Dios nos dice así es nuestra vida. Y una de las cosas de los atletas es que hay obstáculos que están formados, hechos, están puestos ahí en estos ejercicios como parte de la realidad de su ejercicio. En otras palabras, si usted corre digamos un maratón de eso, usted tiene que correr 28 millas, creo que eso. Hay otros que son de 50 millas. Pero usted va a sentir que yo quisiera, si estoy corriendo un maratón, ¿por qué el maratón es tan grande, tan largo? Bueno, es que así está diseñado. Ese es el ejercicio de esa manera de ejercitarse. Bueno, si usted está viviendo la vida cristiana, usted entonces va a experimentar y está experimentando ciertos obstáculos, ciertas realidades que muchas veces nosotros quisiéramos que no estuvieran. Y la Biblia dice que nosotros tenemos entonces que correr con paciencia la carrera que tenemos delante de nosotros, que tenemos una lucha, y la lucha se siente en nuestra vida. Y eso la Biblia muchas veces lo llama con diferentes nombres, los obstáculos. Por ejemplo, vamos a estar hablando del obstáculo de la ansiedad,
En la vida cristiana, porque uno es creyente, no quiere decir que estas cosas se remueven de la vida. Uno va a experimentar temor, va a experimentar depresión, va a experimentar desánimo, va a experimentar enojo, va a experimentar preocupación, culpabilidad. Y nosotros quisiéramos de alguna manera como tener una vida cristiana sin estos obstáculos. Y la Biblia dice, bueno, Dios ha diseñado esta carrera de la vida cristiana exactamente así. Y nosotros entonces tenemos que encontrar y saber cómo enfrentarnos a los obstáculos que vamos a experimentar como creyentes en la vida. Y acuérdense, en el capítulo 9, y usted miró aquí en el versículo 23, lo que vamos a hablar hoy es algo que es aquellos que participan del evangelio. Bueno, nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cuando nosotros hemos encontrado en Cristo la satisfacción en nuestra vida, que eso no quita, sino que eso va a ser la preparación para prepararnos a nosotros a enfrentar estos gigantes, para cambiar la metáfora, estos obstáculos en la vida cristiana. En esta mañana, el primer obstáculo que la Biblia nos habla en la carrera de la vida cristiana es, en el versículo, se nos dice en el versículo 13, la tentación. Yo quisiera hablar entonces hoy acerca del obstáculo de las tentaciones, porque hay algo que nosotros a veces no nos damos cuenta, que mire, si usted es creyente, si usted es salvo, si usted es una persona como Pablo, la Biblia me dice que usted y yo vamos a experimentar en la carrera de la vida. Usted va a experimentar cuando usted va por la primera milla, la segunda milla de su maratón, usted va a empezar a sentir los dolores y el jalón de la tentación. La tentación, entonces, no estamos hablando aquí de me voy a fumar un cigarro, ni estamos hablando aquí que me voy a tomar una cerveza, y eso es tentación también. Pero está la tentación de deprimirse, está la tentación de enojarse, está la tentación de gritar, está la tentación de ansiedad, está la tentación de preocuparme, está la tentación de no ir a la iglesia, está la tentación de todo en la vida cristiana mana de la palabra tentación. Usted y yo necesitamos aprender a enfrentarnos a la tentación. Esto no se oye hoy. Es muy poco las iglesias que enseñan acerca de lo fundamental en la vida cristiana es vencer la tentación. No, tenemos tentación de no ofrendar, tenemos tentación de no ir a la iglesia, tenemos tentación de hacer algo malo, pues claro, pero tenemos tentación de hacer algo bueno que nos quita de los caminos de Dios. Eso también es tentación, tentación de deprimirme, tentación de llorar, tentación de estar mirándome a uno mismo, de sentirse como víctima. Eso también es tentación. Hay un libro muy famoso que se llama El progreso del peregrino, The Pilgrim's Progress. Y en este muchacho habla este libro de un muchacho que es creyente, acepta a Cristo y empieza él entonces a caminar la vida cristiana. Y cada capítulo de este libro es entonces una experiencia en la vida cristiana, y él tiene que enfrentarse al mundo. Y hay tentación en el mundo. Tiene que enfrentarse al legalismo. Y hay tentación de tratar de nosotros ser nuestros propios salvadores. Hay tentación de venir a la iglesia para que Dios haga un trabajito, pero no tengo una relación con Él. Hay tentación toda la vida cristiana son tentaciones en diferentes áreas, no solamente el área del mal. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí que usted y yo necesitamos enfrentarnos a la tentación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primera de Corintios, el capítulo 10 es un pasaje ideal para nosotros entonces mirar este tema de la tentación. Y queremos mirar la realidad de la tentación, queremos hablar de la espiritualidad de la tentación y queremos hablar de la salida para la tentación. Si usted es joven hoy escuchándome, que la Biblia usted está llenito de tentaciones. Y usted es grande, es adulto, usted también está llenito de tentaciones. Y nosotros necesitamos conocer la salida de la tentación. Y hablaremos entonces de algunos de estos pecaditos que andan por ahí. Pero en realidad la tentación es como el corazón y su rápido deseo de optar por algo que la Biblia me dice que no debo de hacer. Por ejemplo, la Biblia me dice no cometerás adulterio, amén. Nosotros decimos, bueno, adulterio es una tentación.
Pero la misma Biblia me dice que no por nada estéis afanosos. El mismo no allá es el mismo no acá, que me dice, pues, no os afanéis. ¿Qué vas a comer? ¿Qué voy a hacer? Y nosotros entonces decimos, bueno, no debo hacer eso, pero vivimos en esto. Vivimos en esta vida donde nos afanamos, tenemos ansiedad, etcétera. Y entonces no solamente somos tentados, sino que hemos caído en tentación. En este otro lado, la tentación es siempre para desviarnos de lo que Dios dice no hagas, o lo que Dios dice haz. Y nosotros entonces donde Dios dice no hagas, eso es lo que queremos, lo hacemos. Y cuando Dios dice haz, eso es lo que no hacemos. Y la tentación siempre está para sacarnos del no de Dios o sacarnos del sí de Dios a nuestra vida. Y la Biblia entonces me dice, mire, usted y yo necesitamos tan siquiera tener un mensaje en la vida cristiana aquí en Nueva Esperanza acerca de las tentaciones. Mire, primero conmigo, la Biblia me habla a mí de la realidad de la tentación. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 me dice, lea bien, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Escuche bien, hermano. Usted va a decir, ay, pero yo tengo este problema, yo tengo esta necesidad, yo tengo este deseo, yo tengo esta fuerza, yo tengo esta energía, yo tengo esta mecha, yo tengo cualquiera que sea. La Biblia dice, no te ha sobrevenido una tentación que no sea algo que todas las personas que conocen a Cristo, unos más, otros menos, pero a través de la historia del cristianismo, todos somos tentados. Es la realidad de la tentación. Es que no te ha sobrevenido una tentación, hermano, como si fuera algo de otro mundo. A veces uno de los problemas que nosotros tenemos es que nosotros entonces decimos, pues esta tentación, pues nunca me ve, pues quién sabe, pues que cómo yo la voy a poder vencer, como la gente no sabe que yo tengo que trabajar, la gente no sabe cómo él me trata, la gente no sabe qué difícil yo vivo en mi casa, la gente no sabe cómo este hombre no me da amor, la gente no sabe cómo, y uno entonces empieza a sentirse que el problema que yo tengo ni Dios lo puede ayudar. Y la Biblia me dice, mire, usted necesita conocer la realidad de la tentación. La tentación es que ninguna tentación nos ha venido a nuestra vida, a no ser, dice la Biblia, que no sea una tentación humana. No ha venido un demonio para tentarte a ti, te ha tentado nuestra propia manera, nuestra manera normal de ser gente en el mundo, de ser personas en el mundo, ser cristianos en el mundo, de ser salvos en el mundo. La persona que participa del Evangelio, el capítulo 9, versículo 23, para participar del Evangelio, dice Pablo, ten cuidado, porque en la vida de estas personas hay una realidad de la tentación también. O nosotros podemos mirar al Antiguo Testamento y ver a David, que fue tentado y cayó en tentación. Podemos mirar a Abraham y ver que él también fue tentado y que decimos, bueno, ¿qué fue lo que él hizo? Pero una de las cosas que él fue tentado a hacer es decirle a la esposa que dijera media mentirita. Y como que la tentación era siempre de hacer algo, un poquitico, algo de esta manera, porque de pronto no siento que seguir a Dios va a trabajar para mi vida. Y la Biblia me dice, todos nosotros tenemos tentación. Y la Biblia entonces me va a decir, mire, no importa los privilegios, me va a decir tres cosas aquí en esto, bajo la realidad de la tentación. Me va a decir que no importa el privilegio espiritual que nosotros hayamos alcanzado, que eso no quita la realidad de la tentación. Escuche bien, si usted empieza a cantar en la iglesia, si usted se hace pastor por muchos años, si empieza a tener éxito en su vida, las tentaciones no se van. Las tentaciones no se, porque usted se casa, no quiere decir que ahora usted no tiene tentación. Porque usted no tiene novio o ahora tiene novio, no quiere decir que no tiene tentación. El día que se case, tenga hijos, tenga 10 hijos y tenga familia, todavía está la tentación. La tentación no se va por los privilegios que uno alcanza. ¿Y dónde vemos eso? Lo vemos en el capítulo 10. Mire conmigo en el versículo 1 al 4. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Ahí viene el problema. Nosotros como que creemos que no. Dice que nuestros padres, los padres del mundo Antiguo Testamento, dice, estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar, todos estaban con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar, se unieron a Moisés. Y la
Biblia dice, mas sin embargo en el versículo 6, en versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y la Biblia entonces nos va a decir a nosotros, mira que con todas las bendiciones de ver los 10 mandamientos, de ver el mar rojo que se abra delante de ti, que Dios entonces manda golondrinas a tu vida, que Dios llueve maná a tu vida, cuando tú veas que de una roca sale agua nada más y no había nada alrededor de ti, que aún esa gente son tentadas en la vida cristiana. Si usted va a una iglesia carismática, usted va a ser tentado. Si usted viene a Nueva Esperanza, usted va a estar sentado. Si usted no viene a Nueva Esperanza, también es tentado. Donde quiera que usted esté, no importa el privilegio que usted se sienta de tener las cosas de Dios a su favor, es ahí donde está la tentación. La gente de Moisés, el pueblo de Moisés, vieron esta columna de fuego que los guiaba delante de ellos y por la noche, y veían esta nube por la mañana que los guiaba a ellos. Por la mañana la nube protegía del sol. En el desierto la temperatura la podían vivir porque Dios había puesto como una sombrilla arriba de Israel. Y por la noche el desierto tiene un frío tremendo, mas sin embargo Dios trajo entonces ese humo, esa nube se convertía en una cosa de fuego que los mantenía, en una hoguera que los mantenían a ellos con luces y los mantenían a ellos con calor. Y ver todas esas bendiciones y ver el maná, que es la comida de los ángeles. Mas sin embargo, dice la Biblia que la mayoría de ellos, es más, que todos los adultos, no los niños, todos los adultos cayeron en el desierto por la tentación. Nosotros, usted y yo, necesitamos reconocer que Nueva Esperanza está abierta, no solamente para darte esperanza, pero para darte esperanza en la tentación. No permitas que la tentación robe tu creencia de que Dios no está a favor de ti. Tienes que enfrentarte a la tentación. La Biblia entonces me dice a mí que no, mire, no solamente los privilegios, sino me dice a mí que los buenos comienzos no siempre terminan bien. La tentación está ready para entrar y venir a nuestra vida de tal manera donde nosotros comenzamos bien y terminamos mal. We don't finish well. Y la Biblia me dice en 1 Corintios el capítulo 10, el versículo 5, que le dimos lectura, dice, pero de los más de ellos, no de un poco, de los más, dice, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y la Biblia entonces me va a decir a mí que comenzaron bien. Pues ¿cómo comenzaron? Comenzaron el ángel viniendo a sus vidas a matar a los primogénitos allá en Egipto, y pusieron la sangre en el poste. Dios los cubrió. Esa es la imagen de cómo Dios salva por la sangre de su hijo, de un sacrificio puesto a nuestra vida delante de Dios. Es lo que Cristo hace delante de Dios, salva nuestra vida. No que nosotros cambiamos, no que nosotros ahora ya no hemos pecado por una semana. No es cuando nosotros llegamos a ser santos, sino cuando nosotros estamos en pecado, en delitos. Cristo en la cruz del Calvario vierte su sangre 2000 años atrás y la pinta, para decirlo así, delante de la puerta de tu vida. Y Dios mira tu vida de ahora en adelante, la mira a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y la Biblia me dice que aún esas personas que comenzaron así cayeron en el desierto. Cayeron en el desierto. ¿Cuántas personas no conocemos nosotros que han comenzado bien y han terminado mal? Escuchamos nosotros anoche mismo, creo que era, que murió esta muchachita, no sé ni cómo se llama, pero todo el mundo me dice el nombre ahora. Pero qué bien comenzó, qué tremenda voz, qué ídolo tremendo, qué tremendo potencial para Dios. Mas sin embargo su vida rodeada de tentaciones, igual que todas las personas, ella entonces, en vez de resistir la tentación, no es fácil, y vamos a mirar cómo hacer la salida de la tentación. Pero mire, donde quiera que usted esté, y no estamos hablando ahora de, podemos decir, bueno, ella no es creyente, pero pues quién sabe, pero aún si fuera creyente, de los mejores creyentes, usted puede observar creyentes que comenzaron bien y terminaron mal, como Salomón. La palabra de Dios nos dice, como David, que comenzaron bien y después cayeron ellos por los problemas en su vida. La Biblia entonces me está diciendo a mí que todos los buenos comienzos, igual que Israel, la historia de Israel es la historia entonces de nuestra vida. La Biblia me dice, mira, esto es realidad, porque aún Jesucristo
Jesucristo fue tentado. El mero fue tentado. Miren una cosa. La tentación no es pecado. Todos nosotros somos tentados. Todos nosotros tenemos tentación. Usted es creyente, el pastor tiene tentaciones. Todo el mundo tiene tentaciones. El Papa tiene tentaciones. Y todo el mundo tiene tentaciones, pero la palabra de Dios me está diciendo, aún Cristo tiene tentación. La tentación no es un pecado. El decir, no me saludaron, eso no es pecado. El darse cuenta que alguien te ha traicionado, eso no es pecado. El sentir el dolor, la tristeza de algo que ha pasado en tu vida, eso no es pecado. El sentir que te sientes solo o triste, eso no es pecado. Pero el entonces vivir ahí, el quedarme ahí, el entonces no asumir los recursos que Dios nos da, ese es el pecado. El pecado es entonces hacer lo que Dios dijo no hagas, y no hacer lo que Dios dijo haz en este rumbo, en este curso de tu vida. Y la Biblia entonces me está diciendo una cosa que tienes que entender, es que la tentación no es pecado. La tentación es como los pajaritos volando en el cielo, como dijo Martín Lutero, pero la tentación, esa es la tentación, pero el pecado es cuando yo permito que los pajaritos hagan el nido en mi cabeza. Entonces ahí uno ya siente el pull, siente entonces el jalón de que la tentación ahora se ha convertido en algo que empieza a tocar tu puerta. Empieza entonces a llamarte a ti, a desobedecer los caminos de Dios. Y la palabra entonces me dice, mira, aún Jesucristo fue tentado. Y cuando lo tentaron a Él, no le dijeron, ¿cómo te sientes? Sino le dijeron, si eres el Hijo de Dios, cambia estas piedras a pan. Y estaba hambriento. Y me imagino que adentro de su corazón era, la verdad que yo lo puedo hacer. La verdad que quizás me lo merezco. La verdad es que hay algo de malo con eso. Pero no, porque no venía de la fuente divina, venía de la insinuación de lo que no debe de guiar tu vida. El teléfono no debe guiar tu vida, la televisión no debe guiar tu vida, tu esposo no guía tu vida, tu familia no guía tu vida, Cristo guía tu vida. Si no viene de Él, no es tentación. Nosotros vamos a hablar un poco más de eso, pero la Biblia me dice, miren, en este libro, 1 Corintios capítulo 10, la Biblia me dice que tú puedes resumir toda la Biblia. Puedes resumir toda la Biblia con la palabra, la tentación y la fidelidad de Dios para ayudarte en la tentación. En la tentación y la fidelidad de Dios para ayudarte en la tentación. Toda la Biblia está llenito de cuentos para decir, llenito de cuentos para sí. Mire, Pablo lo dice, miren el capítulo 10, en el versículo 6, él dice, mas estas cosas sucedieron, ¿como qué? Como ejemplo, ¿qué cosas? Toda la historia de Israel, toda la historia de los primeros 5 libros de la Biblia, por lo menos, la Biblia dice, todas estas cosas se escribieron como ejemplos, ¿para quién? Para nosotros, para ti, para mí, dice, para que no codiciemos todas las cosas malas como ellos codiciaron. La Biblia entonces me está diciendo, mira, uno puede resumir, interesante, 2 veces la palabra ejemplo va a suceder en este texto. La Biblia me dice, mira, toda la Biblia, todo esto se escribió como ejemplo, para que nosotros no permitamos que esas tentaciones, como ellos fueron tentados y ellos cayeron, que nosotros permitamos esa tentación y nosotros caer como ellos, es la intención. Mire otro versículo más, en el versículo 11, todavía hablando aquí de lo mismo, me dice en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. ¿A quién? A nosotros, a quien dice han alcanzado los fines de los siglos. La palabra de Dios entonces me dice, mira, toda la Biblia está for you, está escrita para ti, es una carta de Dios para ti, es para ayudarte a vencer la relación en tu vida, los problemas en tu vida, las tentaciones en tu vida, el creer que Dios no va a proveer. La Biblia está hecha para ti, para ayudarte cuando estás deprimido. Lees en Primera de Reyes el capítulo 18 y 19 con Elías y su tentación. Cuando estás enojado, como el miércoles pasado, tú entonces aprendes acerca de la vida de Jonás. Cuando estás tentado, aprendes de la vida de José, aprendes de la vida de David. En otras palabras, tú puedes resumir todo el estudio bíblico que ustedes están viniendo a la iglesia fielmente todos los domingos, lo puedes resumir en la tentación de tu vida y la fidelidad de Dios para enfrentarse a esas tentaciones. Pablo entonces dice, mira, todo el Antiguo Testamento está escrito para que tú tengas la habilidad, la realidad, porque toda la Biblia está delante de algo que tú también hoy estás delante
de lo mismo. Los Goliat no han cambiado en nuestra vida. Los Goliat siguen tumbando a las personas que no enfrentan a este Goliat con el poder de Dios. Mire lo segundo entonces, pues entonces vimos la realidad de la tentación, y nosotros no necesitamos mucho tiempo ahí, porque todos nosotros sabemos que hemos sido o que somos o que estaremos tentados. El problema, quiero repetir, el problema de nosotros es que hay tentaciones que ya le hemos cambiado la palabra y no son tentación. Nosotros sabemos que la tentación es otra mujer, la tentación es otro hombre. Nosotros sabemos que la tentación es el alcohol, la tentación son las drogas, la tentación es salir embarazado antes de tiempo. Pero ¿sabe lo que también es? El llegar a salir embarazada antes de tiempo es porque ya caíste en la tentación de creer que antes de tiempo otra cosa que Cristo te puede dar felicidad. Tú has ya dejado. Tú has caído en la tentación, has permitido el sentimiento de ver a las cosas del mundo y decir, pues yo también quiero eso. Mire qué interesante aquí, la espiritualidad, y esto entonces me revela algo de la dinámica del pecado adentro de mi corazón, adentro de nuestra vida. La Biblia me enseña a mí que la tentación tiene una enseñanza profunda a nuestra vida. Que las tentaciones están ahí en nuestra vida, aún después de ser creyente, aún después de ser pastor, aún después de ser el que usted quiera, lo que usted quiere, cree que usted es el profeta, el apóstol, ahí usted aún es tentado. Pablo está diciendo eso, y Pablo en Romanos capítulo 7 dice: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, y encuentro que hay una lucha, una pelea dentro de mí. En el capítulo 9 que acabamos de leer, él dice: yo también pongo mi cuerpo debajo de mí y lo golpeo de tal manera, no sea que yo, al convertirme el predicador que gana el mundo, me convierto en una persona que no experimento el poder y la bendición del evangelio a mi propia vida. ¿Por qué? Porque también caí en el pecado. Y la Biblia entonces me dice a mí que Pablo me va a decir, y la palabra de 1 Corintios me va a decir a mí, que hay una espiritualidad, hay una enseñanza deep que enseña a Dios más profundo a nuestra vida acerca del pecado, acerca de la tentación. En mi vida las tentaciones entonces me revelan dos cosas. Para hacer algo profundo, de verdad, tiene que revelarte a Dios. Si algo no revela a Dios, pues es que no hay nada que no revele a Dios. Pero si usted pudiera encontrar algo que no revela a Dios, pues no existe. Todo revela a Dios. Me acuerdo ahora la última vez que fui a Cancún, ahí la otra vez cuando estaba en el otro lugar, que me iba bien. Estábamos en un hotel donde tenían una jaula grande, ¿vale? Como así, de ese tamaño, y tenían ahí todos los pajaritos que habían habido y por haber. Me imagino que en esas áreas, amarillos, rojos, de todos los pajaritos, y habían otros animalitos, y habían dos iguanas. ¿Saben lo que es una iguana, verdad? Bueno, pues claro. Y miren, había una iguana grande, vieja, y una más chiquita, me imagino que más joven. Le digo que me imagino porque yo miraba a las iguanas y no se movían, ahí estaban. No se movían. Y yo me quedaba un ratito y dije, no, me voy a perder la playa, me iba para la playa. Venía un poquito de rato y ya estaba en otro lugar, pero estaban como que eran como esos maniquíes. Cuando yo llegaba, ellos se quedaban parados. Y yo entonces quería ver, cuando movían, se sacaban la lengua, nada. Estaban ahí como parados, frisados, estaban las iguanas. Y yo entonces decía, ¿serán verdad? Le decía a Mónica, ¿es verdad eso? Me decía, pues claro que es verdad, porque mira, ayer estaban de esta manera. Y después veo que uno de pronto como que se le cae la cola. Parece que se le cayó la cola. Y yo digo, me parece que es verdad, no es una cosa hecha. Pero yo entonces pensé y dije, ¿qué tenía Dios en mente cuando pone esta iguana ahí parada? Por rato. Y yo entonces pensé, yo dije, mira, Dios siempre tiene un propósito en todo lo que hace, todo lo que Dios ha hecho tiene un propósito. Entonces mira el propósito de Dios. El propósito, después que pasé ahí la semana ahí bajo el sol, bien tostado. Entonces yo dije, agarré el propósito es de enseñarnos que Dios es fiel. Siempre es fiel. Siempre está, sus promesas siempre están ahí. Y la Biblia no va a decir, Dios es fiel, dice la Biblia en el versículo 13. Pero fiel es Dios. Que juntamente con la tentación te da la salida. Toda la Biblia está escrita para enseñarte a ti. Juégatelo. Eso está vivo. Dios está vivo. Parece que no se mueve. Parece que no está pasando nada. Pero ahí está como una roca de Gibraltar, no cambia, siempre está por nosotros. La Biblia entonces me dice, mire, hay algo que la tentación me demuestra a Dios.
Cuando uno se siente tentado, cuando uno siente tentación, uno empieza a sentirse inquieto. Uno empieza a sentirse que no está bien, ¿verdad? Y uno empieza a decir, vale, si usted, digamos que la tentación es droga, pues usted no se puede poner parado, no se puede quedar sentado. Si la tentación es que usted quiere hacer algo por ahí o está triste, usted no duerme de noche. Usted está deprimido, usted se despierta, usted tiene pánico, usted tiene ansiedad. En otras palabras, hay algo que me está sacando a mí de la presencia, de la calma. Y empiezo, cuando uno entonces ve eso, uno se da cuenta que Dios no es así. En paz me acostaré, así mismo dormiré, solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y uno entonces, a través de los problemas que uno tiene, uno encuentra entonces la certeza, la seguridad, la realidad de Dios. Usted no puede uno vivir en ansiedad, por ejemplo. No puede vivir uno en tentación de cosas malas. No puede vivir en algo en la vida sin sentirse en paz, sin sentirse que estamos bien. La tentación te hace a ti como extiende tus manos a decir, yo quiero salida, pastor, llegue a la salida. Yo entiendo mejor que usted todos los problemas cuando uno es tentado, pero llega a la salida. Hay algo en el corazón del hombre que mira hacia Dios automáticamente para que me ayude. ¿Y cuántas personas no han venido a Cristo porque han venido a la iglesia, han escuchado que Dios libera tu corazón en la cruz del Calvario y han pasado adelante abriendo su corazón para ser librados de esta tentación? Y la palabra de Dios me dice que Dios es fiel y lo hace, pero la Biblia me dice, mire, algo interesante, que cuando nosotros nos damos cuenta de nuestras fallas, nuestras tentaciones, nuestras debilidades, nuestras inseguridades, nuestros temores, automáticamente nuestro corazón se da cuenta de Dios. Mire, en Isaías capítulo 6, la Biblia dice que Isaías vio a Dios alto y sublime, sentado como el trono, sobre un trono, y sus faldas llenaban todo el templo, y los ángeles cantaban uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. La gloria de Dios llena la tierra. Y la Biblia dice que cuando Isaías ve la gloria de Dios, que adentro de su corazón él dice, yo estoy mal, yo estoy mal. Cuando uno siente que está mal, es porque uno se ha dado cuenta que rápidamente se ha dado cuenta que hay algo que me asegura a mí de que yo estoy mal. Hay un estándar, hay una norma, hay algo que me hace sentir culpable, hay algo que me hace sentir que no estoy bien, hay algo que me hace sentir que necesito ayuda, hay algo que me hace sentir que algo tiene que existir para cambiarme, tiene que haber un milagro, tiene que haber algo en la vida. Esa es la gloria de Dios. Si usted cuando lee ese mismo pasaje, usted va a escuchar que los ángeles tienen 6 alas. Dice, bueno, 6, digamos, ese es el 100%, ¿verdad? 6 alas, 100%. Dice, con 2 ellos usan para volar, y con 2 ellos usan para cubrir su rostro, y con 2 ellos usan para cubrir sus pies. Es como que en estas 3 cosas es como el 60% de todo su ser. Esas alas enseñan que la realidad ante Dios es el reconocimiento que no estoy bien, no lo puedo mirar a la cara, y el reconocimiento que mis pies están en tierra, en un lugar que no está bien. Y la Biblia me dice, nosotros trabajamos, vivimos, pero en todo nuestro ser está como jalando para atrás, como dicen aquí, pusheando. Estamos nosotros empujando hacia atrás el reconocimiento de nuestra vida, que nosotros no estamos bien, porque automáticamente todo ser viviente siente la realidad de que estoy mal. Está Génesis, el capítulo 3, donde la Biblia habla de Adán y Eva, y cuando ellos pecan, la Biblia dice, cuando el Señor viene a juntarse con ellos, a hablar con ellos, a tener comunión con ellos, de pronto ellos, ¿saben qué? No querían ir a la iglesia. Ese día como que mejor no vamos. Y ese día, mira, tengo que vestirme de cierta manera para ir a la iglesia. O hubiéramos podido decir, pues ahí no se visten como a mí me gusta vestirme. Y sabe lo que todo eso es, el no querer venir delante de Él, porque sé que estoy mal, porque hay algo en mí cuando sé que no estoy bien, que sé que estoy mal delante de Él. Y me revela entonces a Dios. No apagues tus tentaciones, no las engañes, no las eches a un lado como si no fueran verdad. En nuestra vida toda persona es pecado, la tentación no es un pecado. La tentación te ayuda a ver que hay algo, una dinámica, a que la Biblia es verdad y que Dios es verdad. Y la palabra de Dios entonces me enseña a mí, mire, esto me demuestra algo de Dios.
Nadie puede llegar al fin de sus días. Digamos que usted haya vivido una vida, quién sabe, miles de cosas que hemos hecho, y al llegar a ese momento ante la muerte, por lo menos, que usted entonces dice, I'm not proud of the life I have lived. Usted diría, yo no estoy orgulloso de la vida que yo he vivido. Porque de pronto usted ahí se da cuenta, usted está bien cerquita a estar cara a cara delante de Él. Y mientras más cerca nosotros estamos, más nos damos cuenta que estamos mal. Aún si usted no es creyente, en su lecho de muerte, usted siente la presencia que no lo puede negar. ¿Qué si Dios está detrás de la puerta de la muerte? ¿Qué si usted ha negado a Cristo una y otra vez más? ¿Qué si usted ha ido a la iglesia y es el mejor lugar donde dormirse? Y usted ahora, delante de la muerte, usted siente cada predicación y se da cuenta usted que está a punto de pasar a la presencia de Dios. En ese momento usted va a percibir que Dios es verdad. Quiera usted o no quiera, nuestro estilo de vida siempre apunta a Dios. Y alguien ha dicho, cuando un hombre va y toca en una puerta de una mujer que vende su vida para estos placeres, que el hombre está tocando en la puerta buscando a Dios, lo único que Él no sabe. Y claro, hemos cambiado a Dios por una forma, hemos cambiado a Dios por un placer, por un engaño, pero estamos todavía nosotros buscando eso que solamente Dios es. Y la Biblia me dice, cuando nosotros tenemos tentación, es un momento de nosotros crecer en el reconocimiento de Dios. Mire lo segundo que la Biblia me dice en la espiritualidad, porque eso, cuando Él me dice esta cosa, me está hablando de la roca que es Cristo, me está hablando de que Dios es el que los termina. En el versículo 5 dice, más de ellos no se agradó Dios. Y por eso que en medio de nuestras tentaciones hay un ser que no se ha agradado con nuestra vida, y por eso nosotros preferimos ni ir a la iglesia, porque sé que hay alguien que no se agrada. Y si usted sabe que hay alguien que no se agrada, usted sabe que hay un Dios y no puede huir de Él. Las tentaciones nos revelan a Dios. A veces que no estamos luchando, pero ¿por qué estamos luchando? Porque sabemos que hay un Dios. La palabra de Dios me dice, no solamente demuestra el carácter de Dios, sino demuestra también aquello que yo en verdad amo. Mire conmigo en 1 Corintios el capítulo 10. Aquello que yo en verdad amo, me dice en el versículo quiero, deseo. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron. ¿Qué cosas? Que todos fueron quedados en el desierto, que Dios juzgó a estas personas, Dios no los aprobó, y por muchas bendiciones que tenían, Dios los juzgó. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que nosotros no codiciemos las cosas malas como ellos codiciaron. Y de pronto entonces hay una palabrita aquí, que si usted ha estado conmigo por un tiempo, la palabra codiciar es la palabra ¿qué? Epitumía. Epitumía, entonces uno dice, pues, ¿qué quiere decir eso? Siempre nosotros decimos, vamos a enseñar esta palabra en griego, porque es una palabra que aparece a cada rato y se traduce a veces como codicia, se traduce como concupiscencia, se traduce como deseos. En inglés se traduce como desires. I have desires. Y hay deseos que son buenos: el deseo de tener familia, el deseo de casarse, el deseo de alguien que me quiera, de alguien que me ame, el deseo que alguien se dé cuenta de mí, el deseo que me reconozcan, el deseo que la gente me aplaudan. Esas cosas son deseos que todos tenemos. Todos tenemos esta epitumía adentro de nosotros. Dijimos que epitumía, que tumía quiere decir deseos, y epi quiere decir el centro del deseo. Es como el epicentro de un terremoto. El epicentro de un terremoto es donde ahí se abrió la rajadura de la tierra. Ahí en el mismo lugar, ahí es el epicentro. La Biblia está diciendo, epitumía es el deseo central de nuestra vida. Es lo que en verdad controla nuestra emoción. Es en verdad lo que detrás de todo lo que nosotros queremos y decimos y nos vestimos y hacemos, ese es el deseo que en verdad uno tiene. Ese es el controlante, ese es el epicentro de nuestro querer. Y la Biblia me dice a mí que esto, entonces, cuando nosotros estamos en tentación, que este epicentro es porque está moviéndose. Este epicentro está activo como el volcán, está echando humo como el volcán. Y la Biblia me está diciendo, mira, todos nosotros tenemos adentro de nosotros, tenemos claro deseos, no hay nada malo con eso, pero la tentación es una habilidad, es una manera de tocar, hacer que el epicentro
sea primordial en la vida, sea que no toma no por respuesta. Es algo que tiene que tener, y no importa lo que Dios diga, no importa lo que el papá diga, no importa que lo lea en la Biblia, no importa que lo escuche en la predicación, no importa que sea lo que sea, uno como que es más fuerte dentro de mí que cualquier otra cosa. No, mira, nosotros dijéramos, bueno, si hay algo adentro de mí que es más fuerte que cualquier cosa, que entonces, pues, ¿quién puede? O la Biblia me dice a mí que el hombre está hecho de tal manera que aunque usted si no es creyente, usted no pueda pensar que usted todavía es juzgado y responsable por no vencer. Y que toda la culpa es de nosotros, y más al creyente todavía. Que el epicentro de la vida debe ser Cristo y su amor por nosotros. Y cuando nosotros ponemos cualquier cosa, otra cosa que Cristo, que eso entonces descontrola nuestro ser. Alguien ha dicho que la definición del pecado es todo aquello que me jala a mí, que me llama a mí, cuando Cristo no es, y cuando Dios no es la satisfacción de mi vida. Cuando mi corazón no está satisfecho con Dios y el Evangelio en Cristo, cualquier cosita es entonces pecado. Y puede ser al hacer ejercicio, no dice que hay algo mal con eso. Cuando tú dices, no voy a ir a la iglesia porque ayer hice ejercicio y estoy tired, estoy cansado, usted entonces ha cedido a la tentación. Y no se ponga a mirar al otro y decir, pues mira el hombre que él está en adulterio, cuando nosotros tenemos otras tentaciones. Y cuando nos da el placer, decimos, pues esto no es pecado. Sí, pero es verdad, no es pecado en el pecado de los 10 mandamientos, pero es pecado en que usted ha puesto, en el primer mandamiento ha puesto otra cosa que sea su Dios y no Dios. Y la palabra de Dios entonces me dice, esto se revela en nuestra vida. Me viene a mi mente la película, la segunda película de Spider-Man. Los jóvenes han visto eso ya hace muchos años atrás, quizás eran chiquiticos y no la vieron. Pero la segunda película de Spider-Man es un hombre malo que ha inventado entonces una máquina con muchas manos. Pues la máquina es como que un robot así que piensa. Y él entonces se pone esta máquina arriba, entonces con estas diferentes, como un pulpo. Entonces así mecánico, el hombre entonces con su pulpo hacía cosas. Pero la máquina entonces se le mete adentro del brain. Es una película, hermano, no se asuste. Y se le mete adentro del cerebro, adentro de los nervios, y toma posesión del hombre, lo toma posesión. Y él entonces se convierte en malo, y estaba entonces peleando contra nuestro mejor amigo ahí, el Spider-Man. Y le tenía ganado con su chin, pegándole por todos los lados. Pero llega un momento en la última parte de la película donde él cae en un agua, este hombre con el aparato, y de pronto él entonces se da cuenta, tiene un momento así de lucidez, donde él se da cuenta que él es el hombre y que la máquina es lo que lo tiene agarrado a él. Y él entonces dice estas palabras, él dice, I don't want to go down like a beast. No quiero morir como un animal, o algo así. Y la otra palabra es como que de pronto uno se da cuenta que hay una fuerza dentro de uno y uno no quiere vivir así. Uno quiere caminar el camino de integridad. Uno quiere caminar el camino de honra, de decencia, de altivez, de gloria. El camino de qué hombre, qué mujer, qué familia, qué cosa más perfecta. Qué gloria a Dios, caminar con victoria. Pero hay algo dentro de uno, la Biblia me dice, hay algo dentro de uno. Y eso, las tentaciones entonces enseñan la epitomía, el deseo adentro de mi corazón. Y qué fuerte es adentro de mi corazón. Y tiene el poder de controlar nuestra vida de tal manera, y todo lo que hacemos en nuestra vida lleva entonces el toque de la fuerza del enemigo de traernos a nosotros a la esclavitud del pecado. Y la Biblia entonces me dice, mire, ¿cómo nosotros sabemos? Un ejemplo, ¿cómo nosotros pudiéramos saber qué es lo que la epitomía esta, qué es lo que en verdad yo deseo en la vida? Bueno, mire, hay un versículo que es mucho, pero es un versículo en el capítulo 10, en el versículo 10, me dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y me da un ejemplo
de uno de los pecados. Mire los otros para ser honesto con la palabra de Dios. En el versículo 7, ni seáis idólatras como alguno de ellos, dice. Versículo 8, ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron. El versículo 9, ni tentemos al Señor como también alguno de ellos tentaron. Y el versículo 10, ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron. Y de pronto hay una palabrita aquí que nosotros, porque lo otro, la idolatría, la inmoralidad, pues nosotros sabemos que esa es tentación, pero también está la tentación de murmurar. No sé, pues ¿qué es murmurar? Murmurar entonces es darme entonces el derecho, darme la libertad de yo entonces quejarme de cómo Dios ha programado mi vida. Cuando yo me quejo en el carro de cómo Dios ha programado mi vida, yo abro la puerta a que la tentación, lo que nosotros otras cosas llamamos tentación, sea más fácil, ¿verdad? Y Dios te está diciendo, déjame poner el dedo en la tentación de las tentaciones. La tentación de las tentaciones no es la tentación de la mujer. La tentación de la mujer es otra tentación cuando de pronto murmuras por como Dios ha dado tu vida. Amén. Alguien ha dicho esto, que una vez Satanás tuvo como un garage sale, una venta ahí en su garaje, y sacó todos los armamentos que él ha usado para tentar a los hombres a través de los años. Ahí estaba una linda mujer, Dalila. Ahí estaba una ropa, así como esa ropa que este hombre Acán se robó y hizo a Israel pecar en la palabra de Dios en Josué capítulo 7, cuando cayeron, que vencieron a Jericó, pero perdieron contra Ahí, una ciudad más chiquita, y tiene todos estos instrumentos. Y de pronto hay un instrumento que cuando viene el día de mirar el garaje de Satanás, todos los demonios y todos los espíritus inmundos vinieron ese día a comprar las cosas de Satanás. Y de pronto están ahí, Satanás le está enseñando todo lo que él vende, y de pronto hay un instrumento que dice not for sale. Y alguien dice, Satanás, uno de los demonios dice, Satanás, aquí hay ese instrumento, ¿por qué no está para vender, para venta? Dice, no, ese no lo vendo. Dice, si no tengo ese, ninguno de los otros me trabaja. Y el cuento dice, una historia, de que cuando le preguntan cómo se llama ese instrumento, que Satanás dijo, con este instrumento yo se lo coloco en el corazón de un hombre o una mujer bien profundo. No importa si van a la iglesia, no importa si son apóstoles o profetas, no importa si son los líderes de alabanza, no importa lo que sea. Yo le pongo ahí el instrumento y se lo clavo en el corazón como un banderín, como cambiando el torero que mata al toro y le pone el primer banderín. Yo le pongo este banderín en el corazón de la gente y después no hay quien aguante. Ellos me piden a mí por lo que yo le doy. Y le preguntan cuál es el nombre, y él dice, el nombre es la desilusión y el desánimo. O de pronto a través de tu matrimonio, o de pronto a través de tu trabajo, o de pronto a través de todo el éxito que tú has tenido, digamos, llegues a tener, tú te sientes deprimido, te sientes frustrado, te sientes que por todo lo que tú tienes, tu corazón, porque no es nada de lo que tú puedes tener llena el corazón, es una mentira, es una ilusión. Y cuando todo lo tienes, no hay nada, todavía el corazón está vacío, porque el corazón se llena en el cielo con Dios. Y la Biblia entonces me dice a mí que en este mundo, todos nosotros hay un momento de Satanás te tira el dardo a tu vida. Y ese dardo entonces llega a tu vida de tal manera que tú, atrás de todo, te desanimas, te frustras y abres tu corazón sin que nadie supiera. Abres tu corazón a lo que tú y yo entonces llamamos tentación. Pero la tentación hace rato vino y ni te das cuenta que estás caminando con un banderín atrás de ti. Y estamos nosotros corriéndole atrás, enojados, estamos enfadados, murmurando. Esta es la pregunta entonces, ¿qué es aquello que en verdad es lo que uno ama? En el versículo 10, mira, uno ama aquello que lo hace disgustar a uno. Y lo disgusta a uno de tal manera que tú ni lo tienes que hablar, tú ni lo tienes que decir, pero ahí está, tú lo repites adentro de tu vida. Tú como te das cuenta
que no está bien las cosas. Y si tienes amistades, si los habla con esas amistades, todo ese es el grupito de los que murmuran acerca de esas cosas. Bueno, la Biblia me dice a mí que entonces es la espiritualidad de la tentación. La tentación es real para todos nosotros, el primer punto. La tentación, segundo punto, es algo que revela a Dios. No puedes vivir sin Él. Tú te das cuenta que tienes que salir de esto, tienes que romper esto, tienes que romper esta ligadura en tu vida. Y aún si llegaras a tener el placer de ponerte las drogas, de irte con la mujer, de dejarlo todo, aún si pudieras hacer eso, la Biblia me dice a mí que aún allí tú vas a sentir que lo hiciste mal. Y la Biblia entonces me dice a mí que ahí tú te vas a dar cuenta en la tentación y la caída te va a enseñar a ti a Dios. Pero nos va a enseñar, mientras nada más está la presión en nuestra vida, cuando la economía es una presión, la tentación es decir, bueno, pues ahora yo voy a trabajar y no importa lo que Dios diga, yo voy a hacer lo que tengo que hacer para ganar. Y la pregunta entonces es, hermano, ¿qué es lo que te enoja tanto? ¿Qué es lo que te frustra tanto? ¿Qué es lo que estás enojado tanto que no lo tienes todavía? Que estás dispuesto a hacer cualquier cosa que desobedece la palabra de Dios para alcanzarlo. Ese es, dice la palabra de Dios, la epitomía adentro de tu vida. Y clamas a Dios, pero en verdad tú clamas a Dios para los demás. Pero en verdad lo que tú quieres es que Dios te esté dando lo que satisface tu corazón. El murmurar cuando no está ahí. Cuando nosotros en verdad nos quejamos por lo que no tenemos. La Biblia me dice, cuando yo entonces como que lucho con lo que Dios no me ha dado, que es ahí donde Dios entonces revela mi centro, el epicentro de mi vida, que en verdad lo que está moviendo mi corazón. Y Dios entonces, mire, la espiritualidad de la tentación es esta, que Dios permite la tentación. La tentación no es pecado, amén, pero Él permite la tentación. Mateo capítulo 4, dice la Biblia que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo lo llegó, y el Espíritu Santo, dice el capítulo 4, lo llevó, lo impulsó, lo arrastró a ser tentado por el diablo, porque usted no puede ser salvador de nadie, a no ser que usted pelea contra lo que pelean toda la gente, la tentación en su corazón. El problema de nosotros que no podemos ser los salvadores es porque usted y yo no vencemos la tentación. Pero Cristo fue el único que la venció. Y la Biblia entonces me dice que Él, siendo tentado en todo, Hebreos capítulo 4, tenemos un sumo sacerdote a la presencia de Dios. Dice que aún siendo tentado en todo, excepto el pecado, dice, se ha convertido en un fiel sacerdote para nuestra vida. Porque conoce exactamente lo que es la tentación y la conoce a miles pasos más allá que tú. El Señor ha ido miles de veces y nunca ha venido porque nunca pecó. Siempre fue. Nunca vino. Nosotros decimos, Señor, tú no sabes lo que es ser tentado. Yo tuve que pecar porque tú no sabes lo que es tentado. Sí, pero déjame decirte, cada vez que nosotros pecamos y caemos en tentación, entonces ahí nosotros soltamos, ahí nosotros cedimos. Cristo nunca pecó porque nunca soltó. Él resistió, Él llegó hasta el fin. Y la Biblia entonces ese es el Salvador que nosotros necesitamos. Esa es la persona que nosotros necesitamos seguir. Y Él se ha convertido en eso a nuestro favor. La Biblia me dice, mire, lo que usted y yo necesitamos sentir ahora es saber que esta dinámica del pecado, Dios la permite para entonces revelar nuestra gran necesidad todavía de Él. Encontramos entonces nuestra gran necesidad todavía de Él. Que el Señor es Salvador. Él es Salvador el día que yo acepté a Cristo en 1975, en abril del 75, mire, y Dios es Salvador aún en el 2011, 2012 de la vida. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él no fue Salvador allá y ahora arréglatela tú todavía con más ganas, con más deseo. Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre a no ser por Él. Usted tiene que entregarse a Él. Tiene que decir, Señor, tengo que salvarme otra vez. Y uno entonces empieza a aprender lo que es Salvador. Salvador no es Salvador de las drogas, digamos. Y puede ser aún, pero digamos que usted salió de las drogas. Digamos que usted salió de una vida terrible y usted ahora se convirtió a Cristo, pero todavía en nuestros corazones está la tentación. Y dice, pero yo pensé que cuando aceptara a Cristo se me quitaba todas estas cosas. Bueno, cuando aceptaste a Cristo se te quitó la condenación por todas esas cosas, pero ahora Dios ha permitido la tentación para revelarse a sí mismo que todavía Él es Salvador, y segundo, para revelar lo cuánto tú lo necesitas, que todavía eres pecador.
Y me enseña entonces a mí dos cosas. Me enseña a mí que yo no estoy tan bien como yo creo. Y segundo, que yo soy más amado de lo que yo pensaba. Una vez hablando con una persona que no andaba en buenos pasos, la persona se sentía que yo lo iba a atacar, que yo le iba a decir cosas acerca de su estilo de vida. Y yo entonces le dije, mira, lo que quiero decirte acerca de tu estilo de vida, I'm sorry, pero igual que mi estilo de vida, que los dos somos pecadores y le costó la vida a Cristo en la cruz del Calvario. No creas que yo te estoy diciendo, porque soy evangélico, yo no te estoy aquí culpando por tu pecado. Yo también tengo mis pecados y son los mismos, los dos están delante de Dios. Están juzgados delante de Dios. Pero al decirte que el estilo de vida tuya es pecador, igual que el estilo de vida mía es pecador también, le dije, pero déjame decirle una cosa, porque es pecador no quiere decir que Dios no te ama. Y aquí entonces se encuentra el balance cuando tú le hablas a un homosexual, cuando tú le hablas a una persona que está con otras mujeres, una mujer con otras mujeres, cuando tú hablas con personas que han hecho miles de cosas, de esas perversidades que nosotros pudiéramos decir que son perversidades. La Biblia me dice, mi vida, digamos que no tiene perversidad, es igual un pecado. Y la Biblia me dice, Cristo tuvo que morir por aquel que se cree que yo no he hecho eso. Y tan malo soy que aún cuando creo que yo no soy como aquel, la Biblia me dice, Cristo tuvo que morir por mí. Y cuando venga una persona de allá con esos pecados que nosotros decimos que no son debidos, me decirle, Dios los ama igual que me ama a mí. Porque gracias mi amor, porque la sangre de Cristo, mira, la sangre de Cristo cubre al de afuera como al de adentro, al pervertido como al que dice, yo no he hecho nada malo. Y Cristo, mira, no hiciste nada malo, pero Cristo tuvo que morir por ti. Y si tú te sientes que has hecho algo terrible, la Biblia te dice, pero has hecho, sí, es verdad, pero Él te ama más porque quiso morir por ti. La palabra de Dios entonces me dice, mira, esta es la espiritualidad del pecado. Hay algo que aunque Dios no quiere que nosotros caigamos en pecado, pero la tentación revela esta dinámica de que la grandeza de Él, la santidad de Él, el que Él se enoja con cualquier desviación de mi vida que no esté bien. Y no puede tener la libertad que tenía. Y la Biblia me dice, segundo, aprendes de mí, pero segundo, aprendes de ti. Y alguien dijo, Juan Calvino, que escribió unos volúmenes bien grandes de los institutos de la vida cristiana, la primera página que él dice es, para tú conocer la vida, para tú vivir la vida tienes que conocer dos cosas. Tienes que conocer a Dios y tienes que conocerte a ti mismo. Es más, dice él, cuando te conoces a ti mismo, conoces a Dios. Y él entonces en ese primer capítulo de ese gran tomo de 2 tomos de la vida cristiana, que toda persona cristiana, pastor, lo lee, hace 500 años que se escribieron y cumple este año, el año pasado eran los 500 años conmemoración de esos libros. Mire, que cuando uno entonces se conoce uno mismo, uno entonces se da cuenta que hay Dios. Pero para conocerte a ti mismo correctamente, tienes que conocer a Dios. Cuando tú entonces ves a Dios como Isaías 6, la gloria, santo, exaltado, que entonces tú dices, ay de mí, te das cuenta que no estoy bien. Y cuando te das cuenta que no estoy bien, que entonces Dios te tira hacia Él y te enseña la misericordia de Él. Porque el hombre no existe neutral. Usted no está maybe caes o maybe no caes. La Biblia me dice, ya todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La tentación es el everyday de los seres humanos, el diario de todo ser humano, la costumbre de todo ser humano. El corazón tiene una ley como cuando de gravedad, que las cosas se caen cuando tú la tiras para arriba, bajan, caen para abajo. Bueno, así el corazón jala hacia optar. Porque cuando Dios dice no, yo digo sí. Y cuando Dios dice sí, bueno, yo quizá digo no. Y esa es la tentación en mi vida, en muchas áreas, en la depresión, en el enojo, en la ansiedad, en el temor. Y la Biblia me dice, no, esa es la tentación. Y eso me enseña entonces, mi murmurar revela mi corazón. Mire, con lo último entonces aquí, la Biblia me va a decir, mire, ¿cuál es la salida? Mire el capítulo 10, el versículo 11 otra vez. El versículo 13 dice, no os ha sobrevenido. Entonces el primer punto, ninguna tentación que no sea humana.
Ese es el primer punto. Es general la cosa. La tentación es everybody. No importa lo que usted crea, que yo no tengo, todo el mundo de una manera u otra. Segundo punto, pero Dios es fiel. Hay algo que Dios permite. Dios es fiel de controlar. Mire, cuando sigue leyendo en el versículo 13, que no os dejará. Dios está en control de la tentación. Dios revela su persona. Dios revela lo profundo de mi corazón. Él está en control, dice la Biblia, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Me dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, esto es tremendo porque me dice que Él da juntamente con. Entonces quiere decir que el que dio, el que permitió, el que organizó, el que orquestó mi vida, la orquestó de tal manera que Satanás dijo, thank you, y atacó. Gracias por pichármela tan fácil con Alberto y para meterle el jonrón. Y la Biblia me dice, Dios creó a Alberto así, y sus experiencias desde niño lo llevaron así, y su vida vive así. Y él sabe allá en el cielo y sabe adentro del corazón. Y Satanás mira, observa y dice, pues ahí yo tengo ventaja también. Y la Biblia me dice, Dios, entonces guiado en el versículo 11, dice que te hace resistir, que juntamente con la tentación, con la salida, pero antes de llegar ahí, juntamente con la tentación. Ahí entonces está nuestro punto 2, la espiritualidad de la tentación. God is behind it. Y tercero, la Biblia entonces me dice, la salida. Y nosotros decimos, oh my gosh, yes. ¿Cuál es la salida de la tentación? Cualquiera que sea, la tentación a deprimirte, la tentación a ansiedad, porque hay ciertas cosas que te apuntan, así como mira, como una persona, digamos que es borracha o le gusta el tomar y ve la cerveza, ve eso y está metido en un trabajo que todo es cerveza, todo es esto, y el hombre llega a la casa temblando y comiéndose las uñas y dice, es que estoy rodeado de esto. Bueno, cuando usted, porque ese es el corazón de él, ¿verdad? Imagínese que usted ame el vivir bien, el tener los beneficios a su vida. Por eso vinimos a este país. Y de pronto la economía no está bien, y de pronto esto está bien, de pronto no puedo pagar este bill, y de pronto no puedo pagar esto, y de pronto no puedo hacer esto, y de pronto no tengo esta entrada, y de pronto no tengo esto. Estoy viviendo como aquel que está en medio de su tentación. Así tú estás en el medio de tu tentación y la vida se siente como que no hay salida. Y la Biblia te dice, lo que me va a decir la Biblia es, me va a decir la salida para que lo podéis soportar. Y yo quisiera, con eso voy a terminar, yo quisiera que Él lo quitara. La salida de Dios no es quitarlo, sino que lo soportes. Una iglesia carismática te lo quita, una iglesia bíblica te lo sostiene. Porque no vas a aprender a Dios si te lo quita. Y no vas a ver ciertas cosas en tu vida si te lo quita. Esa es la espiritualidad. ¿Cuál es la salida? Mire conmigo, les doy tres, cuatro cosas. La Biblia me dice a mí, primero, la salida está en reconocer la posibilidad de tentación. Dios, cuando me salvó a mí, te salvó a ti, no te salvó por ti o por mí, amén. Te salvó por Él. Cada vez que tú estés tentado, etcétera, es como un recordatorio de decirte a ti, mira, tú sigues siendo pecador, tú todavía me necesitas, tú todavía sí tienes que ir a la iglesia, sí tienes que leer la Biblia, sí tienes que orar, sí tienes que cuidarte. Ten cuidado por la posibilidad de pecar. Versículo 12, míralo conmigo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Bájate de esa nube. Eres pastor, mira, ten cuidado.
Tú eres el chévere de la película, mira. El papá, mira. Ya con nietos, mira que no caigas. Y la palabra de Dios me dice en cualquier lugar, en diferentes maneras, ok, quizás no es el alcohol, quizás no es otra mujer, quizás es la tentación de enojarte ahora cuando eres viejito. No quiero nada. La tentación es ceder a lo que Dios me dice que debo de ser diferente, de otra manera, pues yo tomo esta manera. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí bien claramente aquí, no puedes pensar que esto no te pase a ti. Y la mejor manera, la mejor armamento es de darse cuenta que si me te quedo aquí mucho rato, que no va a estar ahí bien. La idea es que entonces, si usted tiene ese pensamiento, usted entonces reconoce la posibilidad, la tentación no es pecado, pero reconoce que la tentación sigue hacia llevarte a otras cosas. Y la palabra de Dios entonces me dice, pues reconoce la posibilidad. El que cree que está en algo, como dice la Biblia aquí, el que cree que piensa estar firme, ahí yo no cayera. Bueno, quizás ahí no vas a caer, pero vas a caer en otro lugar. Dice la palabra de Dios, ten cuidado que no caigas. Pues el Señor me hace ver a mí a través de las presiones de la vida que si yo murmuro, yo me enojo, si yo me frustro, a veces no duermo de noche, a veces estoy pensando, y que si esas son realidades de mi vida, ahí están los señales que Dios me está diciendo. ¿Cómo estoy? El Señor hablando, ¿cómo estoy yo en tu corazón? Una cosa es decirlo y otra cosa es descansar en Él. Y la Biblia entonces me dice, mira lo segundo, retrae, son ayudas, la salida, retrae tus pies de donde se adora, donde se alimenta el ídolo de tu tentación. Retrae tu pie de donde se alimenta esa tentación. Miren en el versículo 14 me dice, por tanto, enseguida que sale el 13, que Dios te da la salida para soportar, me dice en el 14, por tanto, mire, es importante, porque por tanto acaba de hablarme de que ninguna tentación es, pues todo es común para el hombre, de que Dios es fiel, juntamente con la tentación, me da la salida, por tanto, todavía le está hablando. Me dice, por tanto, huid de la idolatría. Y fuera algo si él le hubiera dicho, huye de los ídolos. Y yo dijera, amén. Pero no dice los ídolos aquí, dice la idolatría. Y lo que está hablando entonces es el sistema que sostiene el ídolo. La idolatría, entonces la gente que te saludan en la puerta y te dan el boletín y te sientan y te dan la ceniza y te dan el incienso y te dan el crucifijo y te dan cualquier cosa, igual que te dan en el baile y te invitan cualquiera. Donde está el ídolo hay una idolatría, hay un sistema en el internet, en el Facebook, en todas estas cosas está el sistema de mantenerte en las películas, mantiene el ídolo que te tumba. La Biblia dice, retira tus pasos, no del ídolo, ya lo sabemos, retíralo de la idolatría alrededor de esa mujer también. ¿Saben lo que quiere decir? Que si tú quieres vencer una tentación, en vez de enfrentarte a la tentación, enfréntate a los tentacionitas, no sé cómo decirlo, las tentacioncitas, las cosas más pequeñas, la película donde los hombres donde hay entonces una acción, donde de pronto hay una dinámica de un muchacho que quiere a una muchacha y una muchacha que quisiera al muchacho. Y si usted come en la idolatría, usted no puede vencer el ídolo del corazón. Si el romance, el engaño lo agarra, una de las cosas es las canciones románticas. Otra cosa, la ropa, la colonia, el perfume, todo lo que sea, que es lo que yo estoy proyectando con este sistema idólatra alrededor de mí, donde el mundo cae a los pies de esto. Yo diciendo, no voy a caer, pero estoy comiendo de la comida de los que caen. Y la Biblia entonces me dice, eso es exactamente lo que dice la Biblia. Mira el versículo 16, que no leímos.
Pero dice la Biblia, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. La respuesta es sí. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Pues yeah. Entonces versículo 19, ¿qué digo pues? Dice que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Y la Biblia dice, no, antes lo que digo es que los gentiles lo que sacrifican a los demonios lo sacrifican. Y me dice la Biblia, y no quiero, versículo 20, al terminar, no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor. Eres mi único y suficiente Salvador. Y la mesa de los demonios. Pero esto también me salva a mí. Y yo pienso en todas estas canciones que a mí me gustan. Y podemos hablar de Enrique Iglesias. Y podemos hablar I will be your savior, I will be your hero. Y habla de Salvador. No para hablar de Maná. Tú eres mi salvación. O de Ajonas. O de cualquiera persona que pone esa dinámica de atracción, de romance forever, para siempre. Ay. Y después no encuentras a un tres pelitos pelados que no vale la pena y te enamoras de él. Y la Biblia me dice, eso sucede más de lo que tú crees. Reconoce la posibilidad. El que cree que está ahí, tú no estás ahí, brother. Tú puedes estar aquí. Y la Biblia retrae tus pies de donde se adora el ídolo. 3:0, resiste la mentira que te dice tienes que. Resiste la mentira que te dice tengo que. Porque mira, en el versículo 13 me dice que Dios es fiel, que juntamente con la tentación te da la salida para que lo puedas soportar. Es tremendo. La Biblia entonces me está diciendo a mí aquí, mira, que alguien escribió una carta a un pastor, está ahí en la internet y yo la estaba mirando. La persona le dice, pastor, ¿qué hago cuando uno se arrepiente, pero el corazón como que no, todavía quiere, ¿verdad? Hay algo en mí, yo quisiera no seguir haciendo eso, pero hay algo en mí que como que sí quiere. Y entonces hombre le responde y le dice, mira, el corazón, hay que tener cuidado nosotros los cristianos de decir, ay sí, pero es que mi corazón me dice. Es que mi corazón me dice. Y la Biblia entonces me dice, este hombre está diciendo, mira, cuando nosotros decimos el corazón eres tú, hermano. El corazón no es como algo ahí palpitando y yo quiero del Señor, pero el corazón dice que no. El corazón lo pone bien, entonces dice, mira, lo que tú estás diciendo cuando tú dices que yo quiero arrepentirme, pero como que el corazón no quiere, lo que está diciendo es que todavía no quieres hacerlo al costo de lo que tiene que suceder. Que todavía, aunque we want to repent, but we don't want it enough, no lo queremos suficientemente. Y la Biblia dice así, nuestro corazón es así. Esa es la experiencia del ser humano. Nuestro corazón es un corazón dividido. David dice, Señor, une mi corazón para temer tu nombre. Porque está fragmentado nuestro corazón. En las finanzas, en el romance, en la iglesia, en los niños, en vivir bien, en comprar la casa, en mandar a la familia, en ser buen hijo, buen padre, buen esposo, buena iglesia, buen compañero, buena amistad. Y está dividido. En la Biblia me recuerda a mí que la división esa de mucha preocupación hace todo lo que se divide, se convierte débil. Y hay el pecado y la tentación, ahora hablando de algo que no está bien, se agarra de aquello que entonces dice, pero si yo lo suelto, voy a estar otra vez con el corazón dividido. Y como que esto me ayuda a sostenerme en el medio. La palabra de Dios me va a decir, mira, usted, lo que nosotros queremos es sentir lo que la tentación nos da. Y por eso no nos atrevemos a decir
que sí se puede, porque todavía yo quiero. Y mire, y lo que estamos diciendo, usted tiene que resistir la tentación de la gente alrededor de ti. Cuando tú estás yendo a un grupo de hombres o de mujeres, alcohólicos anónimos, lo que sea, que te están diciendo yo quiero, pero no pude, yo quiero y no pude. Y tú tienes que estar en un lugar donde hay que diga basta con la tontería. Mira, límpiate las lágrimas de cocodrilo y sí se puede. Cristo murió y resucitó. La salvación no está en tu vida, no son tus emociones. Tú estás mal, yo estoy mal. Cristo es el que te da la salida. Déjese de deprimirse, hermano. Tiene que llegar un momento de sal de ese lugar, déjate, a no ser que sea algo de medicina, de química, algo de que tienes un tumor en la cabeza. Pero el creyente, no es la voluntad de Dios que tú estés llorando todos los días, o que estés mal en tu vida, o que te sientas deprimido. Sal, porque Dios te da, juntamente con la tentación, te da la salida para que la soportes. Y la Biblia entonces me dice a mí, mire, esto es tremendo. Porque si nosotros no nos damos cuenta de esto, nosotros nos quedamos escuchando a los cristianos que están haciendo dinero de usted, sin apuntarte a que Cristo nada más es una cosa para ayudarte. En vez de la certeza de que juntamente con la tentación, Él te ha dado la salida. La clave viene aquí entonces, hermano, donde nosotros decimos, wow, pero ¿qué es esto? Que la Biblia me dice, la salida. La Biblia me dice, tú tienes que redirigir tus pasos hacia el exit. Cuando te entra en un avión y te dicen, si el avión se cae, estas son las puertas donde tú tienes que ir. Si el avión se cayera y usted estuviera vivo todavía, ahí es donde usted tiene que ir. Y usted busque la salida. Y el Señor, a toda experiencia del ser humano, por los ejemplos de la vida, escritos para ejemplos, para que tú no hagas y caigas en los errores que ellos cayeron, para que permitas ver a Dios que Él sí puede, y para que permitas ver tu corazón que no puede. O la Biblia me enseña, mira, ¿qué pasa si nosotros hemos caído? ¿Qué si nosotros decimos, pastor, yo hubiera querido escuchar esto ayer? O si usted me hubiera dicho esto la semana pasada, o 20 años atrás cuando yo primero me casé, o me hubiera ayudado. Y ahora dice, pero ya lo aprendí muy tarde. ¿Qué uno hace? ¿Dónde está la salida? La salida para ahora está en todo momento, en toda tentación de deprimirte, toda tentación de enojarte, toda tentación de temor, toda tentación de ansiedad. Está entonces un versículo, está entonces un texto, está entonces una promesa, está entonces la palabra de Dios que empieza a enseñarte, esta es la salida. Mire, en todo momento de lucidez que todos tenemos, cuando estamos en un camino malo, que el Espíritu Santo viene a tu vida y te dice, no vayas allí, dobla para allá. Y tú sabes que tú puedes doblar para allá, pero tú doblas para acá. Es como que ahí está la salida. En todo momento Dios te trae Dios te dice, no te quedes. Dios te dice, llama a alguien. Dios te dice, mira la palabra, sale con alguien. En vez de quedarte en la casa triste y llorando, pues en vez de hacer caminar ese camino, entonces llama a alguien, sale y ayuda a alguien. Nosotros tenemos una persona que conocemos que estaba en depresión, tenía como 2 o 3 pastillas que tomaba, y fue a un psicólogo, finalmente a otro, que no le dio pastillas, y le dijo, mira, lo que tú necesitas es ponte de voluntario en la ciudad, y ahí es donde juegan los Mets o lo que sea, el béisbol, en donde esté tu team, tú ve ahí y hazte voluntario, ayuda a la gente, a los viejitos con la silla de ruedas, ayuda a los demás, y te va a salir. Mire, y eso fue lo que más le ayudó a la persona. Cuando uno sale de uno mismo, la tendencia es de mirarse a uno mismo. Y Dios está diciendo, hay una salida. La salida es el estilo de vida que yo te doy. Y lo que la palabra de Dios me dice. Pero mire, ¿qué sí? Esa es la salida para ahora. Pero ¿qué sí? ¿Qué si nosotros decimos, pero ya fallé? ¿Qué pasaría? A mi mente viene entonces en el Evangelio, Dios es fiel. Y está la historia de Pedro, cuando Pedro le dice, el Señor le dice, todos ustedes me van a negar y ustedes me van a dejar. Y Pedro le dice, aunque todos te dejaran, entonces yo nunca te negaré, Señor. Y el Señor le dice, mira Pedro, te quiero decir porque no va a terminar hoy la noche y tú, antes que suene el gallo 3 veces y cante el gallo, tú me vas a estar negando.
Y la palabra de Dios dice que así fue cuando el Señor lo prendieron. Entonces esa noche que Pedro entonces está ahí en la hoguera y de pronto siente la tentación. Alguien le dice, tú eres de él. Dice la Biblia que era una mujer, una muchacha. Dice, tú eres de él. Y que él entonces se dio a la tentación del temor. Y de pronto se dio a la tentación de ¿qué me va a pasar? De ansiedad. Y de pronto se dio a la tentación de mentir. Yo no soy de él. Y de más adelante se dio a la tentación de blasfemar. Y la palabra de Dios no nos dice, pero dice que con blasfemias dijo que yo no conozco a este hombre, yo no conozco a este hombre. Y que miró y de pronto Cristo se mira cuando lo están azotando y se mira al Señor. Y dice que de pronto le llega al corazón lo que Jesús le había dicho antes. Y él entonces se va a llorar. ¿Qué si tú estás llorando hoy? ¿Qué si de pronto tú dices, ay Señor, ahora mire, ay Señor, Señor, yo sé que tú moriste por mí, tú tomaste que mayor eres tú, mas sin embargo yo he cedido al pecado. ¿Qué pasa cuando usted caiga? Y la Biblia me dice, bueno, ¿qué le pasó a Pedro cuando él cayó? ¿Sabe? Pedro salió a llorar porque se acordó de las palabras del Señor. Y las palabras del Señor no solamente era que me vas a negar 3 veces cuando cante el gallo, sino que yo voy a orar por ti. En otras palabras, que la salvación que Dios te da para soportar es que aun cuando tú falles, Cristo ha tomado tu lugar. Y aunque tú le seas infiel a Él, Él siempre será fiel a ti. Y el Señor ha estrechado sus brazos en la cruz del Calvario. Y en esta mañana intercede por nosotros. Intercede aplicando la victoria que Él ha hecho a nuestro favor. Para que cuando tú te sientas que has fallado, tú entonces mires y digas, pero Señor, tú dijiste antes que me sucediera, antes que yo cayera, antes que me pasara, me dijiste, yo voy a orar por ti para que Satanás no te zarandee como el trigo. Y voy a orar por ti, voy a morir por ti, y voy a resucitar por ti, y voy a vivir por ti, y voy a estar mirándote todos los días, y voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, y voy a sostener tu mano hasta el fin, y cuando tú me sueltes la mía, yo siempre te sostendré a ti. Esas son las miradas, esa fue la mirada de Jesús a Pedro. ¿Qué dice usted hoy, hermano? ¿Cuál es su tentación en esta mañana? ¿Cuál es usted cree que no ir a la iglesia es ok, es una tentación que está cediendo? Que manejar como uno quiera es una tentación. Que hacer lo que es una tentación que estoy cediendo. No son las grandes, son las everyday, todos los días. Y las grandes también. Y la Biblia me dice, tú puedes hacerlo. No te hagas el que no puede, el que no te va a pasar nada. No te alimentes con la comida que alimenta los ídolos de este mundo. Y la Biblia me va a decir, mira, resiste la mentira de que tú no puedes, porque ya yo pude en la cruz del Calvario y te he dado mi victoria, y aún si tú fallaras, yo estaré por ti. Mire esto, ante la tentación entonces, hoy, ¿puedo seguir ante tan gran amor que me oró por mí antes de la caída? Que murió por mí antes de yo haber nacido, que vive por mí todos los días, aun cuando yo ni lo sigo a Él. Que la palabra de Dios me dice que cuando uno regresa a Él, al que me amó, al tan grande amor, que regresar ahí es soportar la tentación. Vamos a cerrar en oración.